Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, mire, Vladimir Putin está listo para asumir otros 6 años de mandato. El líder del Kremlin ha sido reelecto este domingo 17, luego de las elecciones presidenciales en las que se presentó sin rivales de peso. La Comisión Electoral señaló que con 68% del escrutinio, el mandatario alcanza 87,2% de los votos a su favor. Un par de importantes encuestadoras coinciden en ese 87%. Sus rivales alcanzaron 4,11, 4,01 y 3,11%. Vladimir Putin dio este domingo gracias a los rusos luego de lograr la mayor victoria electoral desde que llegó al poder, lo que le permitirá seguir en el Kremlin hasta 2030, ojo, con opción de llegar a 2036. Primero de todo, quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos. Todos somos un solo equipo, todos los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales y votaron. Eso fue lo que dijo Vladimir Putin. Ahora, al menos 74 personas fueron detenidas el domingo en Rusia durante la tercera jornada de las elecciones presidenciales, en la que la oposición al Kremlin llamó a votar contra el actual presidente. Según informó el portal OVD Info, que vela por el derecho de los detenidos por la policía, las detenciones se practicaron en 17 ciudades del país, incluida Moscú. 6:43 minutos de la mañana. Vamos a detenernos allí. Rusia convoca entonces a sus ciudadanos este domingo para la última de 3 jornadas de presidenciales. Es un contexto marcado por represión, por ausencia de verdaderos opositores, con la muerte reciente del opositor Alexei Navalny y por supuesto de telón de fondo la invasión rusa a Ucrania. Gana Putin con ese 87% de los votos, otros 6 años, y de eso queremos hablar con nuestro invitado a esta hora. Él es Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, es antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Señor Servín, qué gusto saludarle de nuevo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Gracias por la invitación nuevamente. A usted por su tiempo siempre. ¿Alguna sorpresa en lo que ocurrió este fin de semana? No, yo diría que no hay nada que nos pueda sorprender en esta elección. Quizás los elementos más descollantes son algunos que ya se mencionó, que esta vez la votación por Putin alcanzó el 87%, comparativamente con la última elección. Putin mostró mucho más apoyo en la elección. La participación fue mucho mayor, en 10% con respecto a la última elección. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado con la oposición? Es evidente que Putin ha logrado desmantelar a la oposición no sistémica. La sistémica sí participó, los 3 candidatos que se opusieron a Putin, pero la no sistémica la logró desmantelar. Y lo que sí se reveló es que no solamente la logró desmantelar dentro de Rusia, sino que de alguna manera ha generado un proceso de migración muy importante, porque donde hubo una convocatoria para protestar por el régimen y contra la guerra en las elecciones, convocando a una presentación, que la gente se presentara a votar a las 12 del mediodía, cosa que sucedió de tal manera de generar un congestionamiento en las mesas de votación, cosa que sucedió parcialmente en Rusia, pero más que nada se evidenció en el exterior. En el exterior hubo una gran movilización en torno a los consulados, en las embajadas y rusas, y ahí se vio sí la participación de mucha gente joven, lo cual muestra que muchos de los opositores además no están en Rusia, están afuera en este momento. De hecho, le quiero preguntar por esos otros 3 candidatos, por estos que obtuvieron 4,11%, 4,01% y 3,11%, porque la verdad, los verdaderos opositores están, 1, en el exilio, 2, están presos o 3 impedidos de participar. ¿Quiénes son estos 3 que se presentaron? Bueno, los 3 que se presentaron, uno es Jaritonov, que es el candidato del Partido Comunista, que viene arrastrando un porcentaje mínimo cada vez más reducido en la votación, el viejo Partido Comunista de la Unión Soviética. El otro es un candidato ultranacionalista que de alguna manera representa al extremo nacionalismo en Rusia, pero ha venido manteniendo un cierto porcentaje en las elecciones sin lograr mayor alcance, ¿no? Y el tercero es un grupo más liberal que
que sin embargo sigue siendo parte de lo que se llama el mundo de los satélites de Putin. Lo cierto es que Putin ha consolidado su poder fundamentalmente porque controla a la élite no solamente económica, sino a la élite política y a la élite militar particularmente, apoyándose muchísimo en lo que se llaman los siloviki, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Ahora, ¿se puede confiar en esta cifra? ¿Es posible pensar que un presidente que llega a su quinto mandato tenga más aprobación? O a lo mejor la interpretación es que, no sé, es un efecto de la guerra, el nacionalismo, el cerrar filas en torno al líder. ¿Se puede creer en esta cifra? Yo creo que, puede haber muchas observaciones y objeciones a algunos de los mecanismos electorales, pero lo cierto es que sí esto muestra no solamente la consolidación de Putin en el poder, sino también una respuesta generalizada frente a la guerra. Es decir, desde Occidente se presume que hay una altísima oposición a la guerra en Ucrania. Bueno, sí, eso lo expresaba la oposición, esa oposición que justamente ha sido perseguida y ha sido expulsada de Rusia en algunos casos, pero la mayor parte de la gente sí respalda a Putin, sí está convencida que Rusia va a ganar esta guerra y sí está convencida de que Occidente de alguna manera quiere debilitar y aislar a Rusia. Y eso es un tema, quizás solo un comentario, sí, ¿no? Sí. Generalmente los temas de política internacional en las elecciones en todo el mundo son absolutamente secundarios. Sí. En el caso de Rusia no ha sido así. Cierto. Es Andrés Servín quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Lo cierto, señor Servín, es que Vladimir Putin tiene 24 años en el poder. Primero como presidente, luego como primer ministro en aquellos tiempos de Medvedev y ahora otra vez como presidente. En un par de años se estará igualando a Stalin y en 3 lo va a estar superando. Stalin, que estuvo 26 años en el poder. ¿Se espera algo distinto de Putin ahora con este nuevo mandato? Yo creo que Putin se siente mucho más fortalecido en su capacidad no solamente de mantener el curso de acción que venía llevando en términos de política exterior y mantener la bandera de que Rusia no debe ser aislada y debe ser reconocida como una potencia en igualdad de condiciones en el sistema internacional, y de alguna manera lo está demostrando en el momento que le responde a Macron con respecto a los Juegos Olímpicos diciendo, bueno, sí, hablemos a ver cómo vamos a hacer, porque es una situación particularmente complicada. Macron pide que haya un cese al fuego en Ucrania durante los Juegos Olímpicos, pero el problema es que la representación rusa no puede presentarse con su bandera en los Juegos Olímpicos. Así es. A ver, ¿cómo están las capacidades de Vladimir Putin? Porque, a ver, los años no pasan en vano. ¿No preocupa a un presidente de una nación tan poderosa en lo militar, con poderío además nuclear, con ese perfil, pero además centrado en años, Andrés? Bueno, lo primero que habría que decir es que probablemente va a superar el tiempo que estuvo Stalin en el poder, pero no sé si va a llegar a alcanzar, fueron 3 décadas y media, el tiempo que estuvo Catalina la Grande en el poder. Sí. Así que ahí hay una serie de interrogantes. Con respecto a su estado de salud mental y física, bueno, esos son interrogantes que levantan permanentemente en la prensa occidental, pero lo cierto es que no hay manifestaciones como en otros casos de otros presidentes en donde se denota un cierto grado de senilidad, ¿no? Sí, caso Biden, sin ir más lejos. Muchísimas gracias. No quería mencionarlo. yo me encargo. Yo me encargo hasta donde podamos. Muchísimas gracias, Andrés. Muy amable por su tiempo. No, gracias a usted, Rafael. Muy gentil. Es Andrés Servín, a quien teníamos en la línea, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, es autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Andrés Servín, nuestro invitado. Ojo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reaccionó también. Dijo que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, no se detendrá ante nada para gobernar eternamente, incluido cometer crímenes en Ucrania, por lo que exigió que el mandatario acabe en el banquillo de la Corte Penal Internacional. Esto lo tiene F. Esta imitación de elecciones no tiene legitimidad ni puede tenerla. Esta persona debe acabar en el banquillo de la Haya. Es lo que debemos garantizar. Cualquiera en el mundo que valore la vida y la decencia
Esto lo dijo en su tradicional discurso nocturno a toda la población de Ucrania. Zelensky indicó que todo lo que Rusia está haciendo en los territorios ocupados es un crimen y que por eso debería haber una respuesta justa a todo lo que los asesinos rusos hicieron en esta guerra para garantizar el liderazgo eterno de Putin. Eso, repito, en F. Ahora France 24 nos tiene que Emmanuel Macron persiste, reafirma. El presidente francés reiteró en una entrevista publicada la tarde del sábado 16 de marzo en Le Parisien que las operaciones terrestres de Occidente en Ucrania pueden ser necesarias en algún momento. Quizás en algún momento, no lo quiero, no tomaré la iniciativa, será necesario realizar operaciones sobre el terreno, sean las que sean, para contrarrestar a las fuerzas rusas. Esta entrevista la realizó el viernes a su regreso de Berlín, donde se reunió con los líderes de Alemania y de Polonia. Por cierto que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, agradeció este domingo a Azerbaiyán por el envío de ayuda humanitaria a Ucrania, pero pidió apoyo adicional a este país ante el avance del ejército ruso en varios sectores del frente. Celebro el importante apoyo de Azerbaiyán a Ucrania en materia de ayuda humanitaria tan necesaria, pero es necesario un apoyo adicional porque la situación en Ucrania es extremadamente difícil, lo dijo en rueda de prensa con el presidente azerí Ilham Aliyev. El jefe de la Alianza Atlántica señaló que los aliados de la OTAN están muy preocupados por las consecuencias de la guerra. Los aliados de la OTAN apoyan a Ucrania, dijo, es una cita textual. De allí vamos a otra zona de conflicto, estamos hablando de Oriente Medio. La ofensiva del ejército de Israel causa mayor devastación en la franja de Gaza tras los ataques de la noche del sábado y la madrugada del domingo 17 de marzo. Al menos 61 palestinos murieron, incluidos 12 miembros de una misma familia. La cifra total de víctimas mortales ascendió a 31.645 según el Ministerio de Salud local. Esto lo tiene France 24, donde también leemos que manifestantes israelíes bloquearon carreteras en Tel Aviv mientras pedían, como cada sábado desde octubre del año pasado, la liberación de sus seres queridos convertidos en rehenes y que permanecen bajo el poder de Hamas. Las protestas rechazan la inacción del gobierno para traerlos a casa y piden la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Y tras una reunión en Jerusalén con precisamente el presidente Netanyahu, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, pidió un acuerdo sobre los rehenes y un cese al fuego duradero. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los palestinos corren el riesgo de morir de hambre. Esa no es nuestra posición, no es lo que defendemos juntos. Se necesita mucha más ayuda humanitaria de forma continua y fiable. Compartí con el primer ministro mi preocupación por la necesidad de mejorar urgente y drásticamente las condiciones en que se provee la ayuda desde Israel a Gaza. Por su parte, el primer ministro de Israel aseguró que no aceptará ningún acuerdo de paz que debilite a Israel. Para nosotros la clave de la paz está en la seguridad. Y aunque muchos crean que la clave de la seguridad es la paz, esta no es sostenible sin una Israel fuerte. Si lo que se nos ofrece es un acuerdo de paz que implique que Israel quede tan débil para defenderse, con nuestros vecinos aún aferrados al objetivo de destruir el Estado judío, entonces haremos que la paz retroceda. Queremos que la paz avance y para ello Israel tiene que disponer de la seguridad y la responsabilidad necesarias en esta pequeña región. De lo contrario, los radicales tomarán el control. Por cierto que mediante un comunicado el gobierno de Netanyahu determinó que cada 7 de octubre se recordará la catástrofe obrada por el grupo terrorista. Se establece entonces un día conmemorativo por ese ataque de Hamas. Bueno, vamos a cambiar de tema. EFE nos tiene que un centenar de tractores, 78 según autoridades, entre 150 y 200 para la organización convocante, recorrieron este domingo el centro de Madrid para advertir al gobierno español de que mantendrán la presión y seguirán en la calle hasta que se les escuche y cambien las normas para resolver los problemas de ese sector. Eso en España. Islandia declara estado de emergencia por erupción volcánica. En AFP leemos que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este viernes que no respaldará la nueva candidatura a la presidencia del republicano Donald Trump. Y Donald Trump precisamente dijo este sábado que si no gana la elección presidencial de noviembre significará el probable fin de la democracia estadounidense y aseguró un baño de sangre en el país, cita textual, aunque no quedó claro a qué se refería, porque el comentario lo hizo en medio de declaraciones sobre los desafíos que enfrenta la industria automotriz de los Estados Unidos. La fecha, recuerden esto, 5 de noviembre, creo que será la fecha más importante en la historia de nuestro país, lo dijo el republicano de 77 años a los asistentes al acto en Vandalia, en Ohio. Bueno, de allí a Haití. La crisis de seguridad en Haití sigue empeorando. La policía del país anunció el sábado que abatió a varios miembros de las bandas armadas lideradas por Jimmy Cherizer, el llamado Barbecue, alias Barbecue precisamente. Lo dio a conocer según un medio de comunicación y según enfrentamientos en Bas del Mas 6, en el centro de Puerto Príncipe, la capital del país. Además comunicó que se incautaron armas de fuego, desbloquearon algunas de las carreteras que habían sido cortadas por parte de las bandas armadas.
Vamos a Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro aseguró este estado no tener miedo de ningún juicio y se declaró víctima de una persecución tras el testimonio de 2 excomandantes de la Fuerza Armada que lo acusaron de intentar un golpe de Estado para anular las elecciones del año 2022. Y finalmente el gobierno de Colombia anunció que suspenderá desde el miércoles 20 de marzo en 3 departamentos del país el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, luego de que ese grupo atacara a una comunidad indígena del suroeste del país, dejando 3 personas heridas. 6:57 minutos de la mañana. Me reservo la información deportiva para la próxima parte del programa, en la que estaremos conversando de qué y con quién. Tendremos en principio a María Andreina Montilla y a Sebastián Herzog. Vamos a hablar sobre la inscripción del registro electoral que, como saben y informamos a través de los titulares, comienza hoy, pero también tendremos a Carlos Trapani en esta próxima hora. Hay un caso ya que marca la responsabilidad de un padre por los delitos de sus hijos menores de edad. De eso vamos a estar hablando. Ojo, no es un caso en Venezuela, pero partamos de él para analizar la situación. Luego de las 8 de la mañana tendremos al director de Más que Seguridad, Rafael Núñez. Vamos a hablar de cómo proteger nuestras contraseñas en nuestra sección de tecnología e innovación. Y tendremos algunas recomendaciones de series. Qué bueno conversar el día de hoy con Francisco Zuniaga, escritor, y ver escuchar lo que él está viendo, en qué series han atrapado su atención en las últimas semanas. Permítame cerrar con algunos mensajes publicitarios. De Fospuca, calles limpias, son sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindar su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, sino también lo que dejan. Hablemos también de Ridery. Es el llamado a modernizar la movilidad de tu organización. Es Ridery para empresas. Es mover al equipo por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde esa plataforma vas a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes y mover a los miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ridery y utiliza el código ROMAN. Solo así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda utilizar mi nombre, ROMAN, como código. Y les quiero hablar de Café Amanecer, porque al levantarnos el día realmente arranca con un buen café. Yo con el mejor Café Amanecer, que brinda ese sabor y aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes, @cafeamanecer_. Y disfruta de una experiencia de compra sorprendente con más de 50 marcas internacionales en Torre Gerais. Un espacio para disfrutar de las cosas buenas de la vida a tu medida, con la excelencia de los mejores productos de talla mundial. Un lugar para ti, con la calidez que te mereces y en un espacio único. Torre Gerais te lleva a lugares increíbles. Cierro hablándoles de Osole, que nos trae Osole Baby. Las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores. Allá hay manzana, pera, durazno, frutas mixtas, entre otros. Síguelos en redes, @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Son las 7 en punto de la mañana. Pausa y ya volvemos. Comienza un nuevo año y